Benjamín Carrillo, ingeniero electricista, y con mucho gusto tengo esta presentación de aspectos generales de la industria de los hidrocarburos y el papel de nosotros como ingenieros electricistas en esta industria. No sé si me escuchan bien. Sí, Aló, señor, aló, perfecto. aló. Sí, sí me escucho. Sí, Ok, sí se le escucha bien. Ok. gracias. Tengo muchas diapositivas, entonces pues quisiera barrerlas todas. Entonces, quisiera que dejáramos al final de la presentación el espacio para los aportes de ustedes, los comentarios y pues, las observaciones, y si hay alguna inquietud o pregunta. Entonces, espero que al final dejar unos 5 o 10 minutos para esas actividades. Muchas gracias. Bueno, eh, ¿qué pretendo con esta charla? ¿Cuál es el objetivo de la charla? Hacer una presentación descriptiva, no es una profundidad técnica grande, una descripción de las actividades que usualmente se desarrollan en la industria de los hidrocarburos. Pues este tema es muy amplio, pero en particular me voy a centrar un poquito en la parte de exploración, perforación, producción y transporte. Y luego mirar nosotros como ingenieros electricistas cómo aportamos en la industria, en esta industria. Los aspectos más relevantes. Bueno, las etapas de la industria de hidrocarburos pues son el upstream, el midstream y downstream. El upstream incluye la exploración, la perforación y la explotación de los hidrocarburos. El midstream incluye el transporte y el downstream es pues, la refinación prácticamente del crudo. Como introducción, así como un glosario de la terminología que de pronto no, si uno está en otra industria, pues no es usual manejar el glosario, la terminología que se usa en la industria. Aquí tengo algunos aspectos, entonces, algunas palabras, algo del glosario que se usa allá. Oil o crudo, nos estamos refiriendo al petróleo crudo, barril, es la unidad de volumen que equivale a 42 galones. Cuando hablamos de BOPD, estamos hablando de barriles de aceite por día, barriles de petróleo por día. Cuando hablamos de PC, nos estamos refiriendo usualmente a los gases y es pie cúbico. KPC, 1000 pies cúbicos. KPCD, 1000 pies cúbicos por día. GOR es la relación de gas y petróleo de un fluido. Gravedad PI es la medida de la densidad de un fluido. BSW es el sedimento básico y agua que tiene un fluido. Fluido es normalmente en este medio la mezcla de agua y petróleo. Emulsión es una mezcla de líquidos inmiscibles, o sea que no están totalmente mezclados, no es una solución homogénea. Y cuando hablamos de gravedad API, nos estamos refiriendo a la viscosidad de un fluido. La viscosidad en esta industria se mide en grados API. Para el caso del agua, el agua tiene 10 grados API, su equivalente. ¿Cómo se calculan los grados API? Se calculan con base en la gravedad específica del fluido, aplicando esta ecuación y tomando la gravedad específica del fluido a 60 grados Fahrenheit. En esta industria pues se habla de crudos pesados, intermedios y livianos. Tomado aquí de una revista que sacó Ecopetrol, los crudos pesados, la gravedad API es de 20 grados API o menos, y se vería de esta forma, digamos, el flujo, al traspasarlo de un recipiente a otro se vería de esta forma. Los intermedios están entre 20 y 26 grados API, se vería de esta forma, y los livianos superiores a 26 grados API. Como referencia, pues nosotros siempre usamos el crudo WTI, es nuestro crudo.
ese crudo tiene 39.6 grados API. El otro crudo que se maneja en el mercado es el crudo Brent. Ese es un poquito más pesado, 38.06 grados API. Para tener de referencia, la gasolina puede estar entre 31 y 39 grados API. El petróleo crudo que se maneja en Colombia es en promedio de 25 grados API. A nosotros ya se nos acabó el crudo liviano y ya tenemos el crudo pesado. Tenemos la etapa de exploración. La etapa de exploración, pues, es, digamos, hacer una inspección de los terrenos para ver la expectativa de que se encuentre algún yacimiento. Entonces se hacen reconocimientos aéreos, se hacen reconocimientos en el terreno, se mira pues el relieve, se miran los ríos, se mira la vegetación. Toda esa información, bueno, también se hacen inspecciones vía satélite del terreno. Toda esa información se recopila y los geólogos examinan y encuentran la prospectividad de algún terreno para que tenga algún potencial de encontrarse algún yacimiento. Un poco más avanzado ya a la exploración es la actividad sísmica. La actividad sísmica es una actividad que se hacen unas explosiones sonoras en el terreno y se recogen las ondas reflejadas, se analizan con los software que manejan los señores de yacimientos y pueden, digamos, evidenciar cuál es el tipo de terreno que se encuentra. Normalmente los petróleos están en arenas productivas. ¿Cómo se hacen estas explosiones? Pues usualmente es hacer unas pequeñas cargas explosivas en toda un área y se hace la explosión, se manda con la explosión, pues viaja la onda sonora, se refleja, se recoge y se analiza y ya pues se encuentran las características del terreno y si hay terrenos arenosos, pues es muy posible que encontremos petróleo en ese sitio. Luego viene la perforación. La perforación definitivamente es, digamos, la prueba máxima de que yo tenga petróleo en algún sitio, que encuentre petróleo en algún sitio. Aquí les muestro dos fotos de una torre, un sistema de perforación. Esta es una torre de perforación, aquí otra torre de perforación, y quería pues mostrarles pues toda la infraestructura que es necesario tener para hacer una perforación. Aquí en esta foto de la izquierda pues muestro una torre que ya es de mantenimiento de pozos, como para hacer la comparación. Entonces en la perforación tengo el principal elemento que encuentro es pues la torre de perforación. Dentro de la torre de perforación tengo pues un sistema de rotación. La perforación se hace con, con un elemento que rota y en la punta del elemento tengo la broca que va perforando el terreno. Tengo un sistema de lodo, o sea, yo inyecto en la medida que voy perforando, inyecto lodo, con ese lodo voy sacando los residuos de la perforación. Tengo el sistema eléctrico para generación, para mover toda la potencia que se necesita. Normalmente son plantas eléctricas, usualmente se tienen respaldo. Es un proceso, la perforación es un proceso que no se puede interrumpir, so pena de que se pegue la broca, se llena pues de los residuos de la perforación, se pega y eso se puede perder el pozo. Entonces la confiabilidad del suministro de energía eléctrica es grande y por eso se tienen hasta 3 plantas de emergencia, una que trabaja y otras 2 de respaldo. El tamaño de esas plantas puede llegar a ser de unos 3 megavatios, dependiendo de las características del pozo. Y tengo pues todas las casetas donde pues, en principio pues, están todos los elementos de control y de comunicaciones
y pues los elementos de soporte, el alojamiento de las personas, el casino, la enfermería, etcétera. Eso es básicamente un esquema de perforación. Para hacer la perforación, obviamente, yo tengo que hacer una preparación del terreno, hacer toda la infraestructura civil, descapotar, rellenar, adecuar el terreno para que el equipo de perforación pueda entrar. El equipo de perforación pues es una carga bastante elevada y pues el terreno debe estar muy bien preparado para recibir ese equipo. Como les comentaba, entonces, la perforación, esta es la barrena o la broca que hace la perforación. Con este sistema de tuberías yo la pongo a girar y voy taladrando el piso. Por esta tubería en la cual hago girar la broca, por esa inyecto el fluido, el lodo de perforación. El lodo sale sobre la broca y a presión regresa a la superficie llevándose todos los residuos de la perforación. Aquí unos datos que también tomé de la revista de Ecopetrol, tomaba el Ecopetrol en su mundo, donde dice que la profundidad de los pozos en Colombia oscilan entre 800 y 7000 metros de profundidad. En el argot de petrolero no se usa la unidad de metros, sino se usan pies. Entonces va entre 2000 y 22.000 pies un pozo de perforación. El tiempo de perforación pues puede durar, el pozo menos profundo puede durar 2 meses y el más profundo puede durar hasta 1 año la perforación. La etapa exploratoria, desde las etapas iniciales de verificación, de análisis, toda esa etapa puede demorarse de 1 a 5 años. El costo de la perforación pues depende de las características de la región, de la tecnología, de la complejidad de la operación, de los permisos ambientales, de las exigencias de la comunidad y muy en particularmente, que no lo menciona la revista, pues de la profundidad de la perforación. Puede variar entre 1.7 y 150 millones de dólares una perforación de un pozo. Pasamos a la parte de producción. La parte de producción, entonces, en el argot manejan producción, recobro primario, recobro secundario y recobro terciario. El recobro primario es cuando yo perforo y encuentro suficiente presión en el yacimiento, una presión tal que me permite la salida del fluido con esa sola presión, sin ayudarle con nada, simplemente perforo y el fluido sale. En el recobro secundario ya me toca ayudarle, ya se me ha caído demasiado la presión o el yacimiento no tenía presión, entonces tengo que ayudarle con algún sistema mecánico para ayudarle a levantar, para darle presión y ayudar a levantar el fluido. Y el recobro terciario es cuando ya los pozos están depletados, ya eh, me implica hacer unas actividades químicas de inyección de CO2, polímeros, bacterias, para lograr tener el aporte del yacimiento y luego con un sistema mecánico poder levantar ese fluido. Los señores de producción llaman el índice de productividad de un pozo. Es cuánto produce el pozo. ¿Y cómo lo miden? Lo miden con J y es esta relación. Caudal sobre la presión promedio del yacimiento y la presión del pozo fluyendo en la cabeza. Con esto ellos determinan, sacan sus cálculos de cuál es el índice de productividad de un pozo. Y de acuerdo con ese índice de productividad y estas otras variables, la profundidad, el caudal que requiero, la presión que se necesita, la relación de gas-aceite que hay en el fluido, qué tipo de arenas o parafinas, la viscosidad, el diámetro del pozo. Con base en todos estos parámetros y el índice de productividad, determino
en el caso de que ya el yacimiento haya perdido fuerza y necesite incorporar a un sistema de levantamiento artificial, determino qué sistema es el más adecuado. En esta lámina, pues es un flujo natural. Como les mencionaba, simplemente perforo y encuentro en el yacimiento suficiente presión para que esa presión me levante el fluido a la superficie sin más ni más. Y aquí solamente coloco un equipo de control con válvulas. Este equipo de control se llama un árbol de Navidad, que lo único que tiene es válvulas. Y entonces ahí yo con esas válvulas de control simplemente limito la producción. Entonces yo si la abro bien, me sale más producción. Si la cierro, la choco, me sale menos producción. Es necesario tener mucho cuidado. Yo no lo puedo poner a producir el pozo en su máxima capacidad, porque en el yacimiento, normalmente en los yacimientos no es solo petróleo, también hay agua y se me forman el agua va formando canalizaciones. Si pongo a producir el pozo a su máxima capacidad, corro el riesgo de que se me canalice las producciones de agua y no pueda extraer el crudo, sino más agua que crudo. Entonces, los señores de producción están muy pendientes, los petroleros están muy pendientes de cuáles son las características del pozo y cuál es eh, la mejor rata de producción del pozo para que no me vaya a pasar eso. Entonces, cuando se acabó la presión en el pozo, entonces me toca colocar un sistema de levantamiento artificial, que yo llamo. Entonces, aquí muestro 5 sistemas de levantamiento. Un levantamiento hidráulico, que es que yo inyecto un fluido a presión y con ese fluido arrastro el crudo que encuentre en el yacimiento. Un sistema gas lift, que es en vez de un fluido líquido, inyecto gas a presión y con un mecanismo que tengo allá en el fondo, pues hago que ese gas, con la presión del gas, arrastre el petróleo que encuentro en el yacimiento. Otro sistema es el bombeo mecánico, bombeo reciprocante, y ahorita lo miramos en detalle. El bombeo electrosumergible, que simplemente yo meto en el pozo un motor eléctrico y una bomba y alimento ese motor y es una bomba centrífuga, me levanta el fluido. Y un sistema de bombeo de cavidades progresivas, que es un elemento helicoidal flexible que al girar va arrastrando el fluido, va subiendo el fluido hasta la superficie. Y ahorita lo vemos con algún detalle. Aquí está el bombeo mecánico. Entonces, el bombeo mecánico, ¿cómo se hace? Con estas unidades de bombeo mecánico. Aquí está esquemático, aquí están unas fotografías. Una unidad de bombeo mecánico es un sistema con el cual yo muevo las varillas que me accionan la bomba que tengo en el fondo del pozo. Es una bomba aspirante y pelente. O sea, cuando baja la varilla, yo bajo el émbolo de la bomba y en ese momento entra crudo a la cámara de la bomba. Cuando subo la varilla, se cierra una válvula en este sitio y empieza a subir el fluido que encuentro en la tubería de producción y hasta la superficie. O sea, es un bombeo por baches. Eh, Estas unidades de bombeo, pues cuando van levantando la columna de fluido, imagínense, esta columna puede tener lo que veíamos, 3.000 pies, 8.000 pies de profundidad. Es una columna bastante pesada, el fluido más las varillas, los 8.000 pies de varillas hasta donde está la bomba. Eh, en ese momento el motor, esta unidad pues se mueve con un motor. El motor puede ser un motor de combustión. Usualmente, pues en esta producción también me sale gas. Yo tengo un separador de gas ahí y puedo alimentar directamente el motor de combustión a base de gas. O lo puedo alimentar, mover esa unidad de bombeo con un motor eléctrico. Entonces, como les comentaba, pues esta unidad cuando sube la varilla, el motor hace la máxima esfuerzo y cuando va bajando la varilla, pues el motor trata de acelerarse, se baja la carga. Entonces,
para, digamos, equilibrar la carga de los motores, uso estos contrapesos, que cuando voy bajando la varilla, entonces el contrapeso no me deja que esto se aumente la velocidad, sino se controla. Estos contrapesos se equilibra para lograr una corriente más o menos constante en el motor, para que trabaje, no se me vaya a recalentar, no se me vaya a acelerar, a desbocar. Entonces yo estas pesas las controlo mecánicamente para lograr controlar lo que les comento, la corriente del motor. Otro sistema para hacer ese control es con un pistón lleno de neumático, y entonces la compresión del aire y la descompresión del aire me ayuda a balancear la carga del motor. En estos sistemas, para hacer ese ejercicio de balancear, uso algo que pues, normalmente nosotros en la parte eléctrica raramente lo vemos, que es un amperímetro térmico. Yo coloco el amperímetro para medir la carga del motor y él me define exactamente cuál es la corriente promedio térmico, hablando de temperatura, que tiene ese motor. Si yo no equilibro bien estas cargas o la presión de aire del cilindro, el motor termina recalentándose y disparándose por sobrecarga. El sistema de bombeo por gas, entonces gas lift, como les comentaba, yo inyecto gas a presión al fondo y con esa presión del gas, arrastro el fluido de producción a la superficie. El bombeo electrosumergible, pues yo meto una bomba, un sistema, un arreglo de bomba y motor eléctrico al fondo del pozo. El motor eléctrico lo alimento con un cable que va adosado a la tubería de producción. Estos son los tipos de cable que se usan, son cables armados de muy poco calibre, máximo calibre número 1, calibre 2, porque pues las características del pozo pues no me dan para tener cables superiores. Por eso uso media tensión, los motores usualmente son de 2400 o 4.16 kilovoltios. No, tendría que ser un pozo no tan profundo para tener un motor de baja tensión. Usualmente pues los sistemas de levantamiento pues manejan grandes fluidos y por lo tanto las bombas son de gran capacidad, son de 150 caballos, 200 caballos, 500 caballos, 750 caballos. Entonces siempre se usan sistemas de media tensión. Eh, Aquí en esta gráfica vemos un arreglo, usualmente se puede usar 34.5 o 13.2 o en algunos casos 6.900 voltios. Tengo un transformador reductor que me baja normalmente a 480, tengo un tablero de distribución a 480, un variador de velocidad a 480 y un transformador elevador que me puede elevar para llegar si el motor es de 2400, más la regulación que pueda tener en la profundidad del pozo. Yo la manejo y es un transformador que tiene muchos taps que me permite ajustar la tensión requerida de acuerdo a la profundidad del pozo. ¿Por qué por qué usan todo este arreglo de un transformador reductor, baja tensión, para después volver a elevar a media tensión y no hacerlo directamente? Porque digamos que los variadores de media tensión todavía, aunque eso se ha desarrollado bastante, pues todavía tienen complicaciones para trabajar en ambientes agresivos. Agresivos es de alta temperatura, de alta humedad, entonces los sistemas de baja tensión pues se han comportado bien y por eso hacen este arreglo, digamos. Ya pues en el mercado se encuentran directamente variadores de media tensión que de una vez no necesito tener un transformador elevador y que sea de frecuencia variable para hacer el manejo. ¿Por qué uso la frecuencia variable? Porque dependiendo de las características del pozo, yo lo puedo poner a producir más o menos de acuerdo al índice de productividad del mismo. Por eso
es usual tener un variador de velocidad para esta función. Bueno, aquí está lo que les he comentado, las características de los elementos que componen el sistema de bombeo electrosumergible. ¿Cómo es un arreglo en producción? Un arreglo de pozos productores lo llaman un clúster de producción. Como la perforación, pues inicialmente hace muchos años, unas décadas atrás, la perforación era solo vertical. Entonces usualmente tenía pues un arreglo de solamente un pozo y por allá a 500 metros otro pozo, o por allá a kilómetros otro pozo, porque la perforación bajaba verticalmente hacia el pozo. Eso pues tenía bastante problema ambiental, porque tendría que comprar la servidumbre de cada área y todo el manejo ambiental de cada una de esas áreas para tener un solo pozo. Como se desarrolló la perforación horizontal, entonces yo ya tengo un arreglo, pongo todos los pozos en la superficie en un solo sitio, pero la perforación yo la hago horizontal y el pozo puede estar, o el yacimiento, o el sitio donde voy a sacar el crudo puede estar a metros o a 1000 metros, mucho más eh, lejos de la cabeza del pozo. Entonces en superficie todo están acá, pero el yacimiento puede estar muy distribuido. Y tenemos el arreglo, todo esto son, este clúster es de bombeo electrosumergible, en este caso. Se tiene una subestación eléctrica y una caseta de equipos, como les mostré en la imagen anterior, individual para cada pozo. ¿Eso para qué? Para aumentar la confiabilidad en el suministro. Eh, en producción de pozos, la confiabilidad en el suministro eléctrica es máxima. ¿Por qué? Porque en el caso de una suspensión del suministro eléctrico, se dañan los pozos, se arenan, se pegan las bombas, se daña el cable en el momento de rearranque, de pronto sufre alguna pequeña sobretensión y los cables explotan. Entonces, los daños en un arreglo de 1000 pozos, cuando hay una suspensión en el suministro de energía, cuando regresa la energía, se me dañan 2, 3 pozos y un mantenimiento de un pozo. ¿Qué es un mantenimiento? Es ir a sacar todo el sistema, sacar la bomba, sacar el cable, desarenar la bomba, desarenar el pozo, cambiar el cable. Es un trabajo bastante oneroso. Entonces, el suministro es de mucha confiabilidad para el sistema de producción de pozos. En el sistema de bombeo de cavidades progresivas, este es el sistema. Yo en la parte superior tengo el motor, aquí como se ve, el motor es este grisecito, y tengo aquí el sistema para transmitir el movimiento del motor a la bomba electrosumergida, a la bomba de cavidades progresivas. La bomba de cavidades progresivas, como se muestra aquí en la imagen, pues es un helicoide flexible. La parte interna del tubo de producción o de la bomba, pues también es un sistema flexible y con el motor simplemente pongo a girar ese helicoide y en cada espacio de estos es el que me va subiendo el crudo. Este sistema es muy utilizado cuando hay bastante arena en el pozo, que sale el crudo con mucho sedimento. Este sistema es el adecuado. Un sistema de bombeo mecánico, la bomba se obstruye, se tapa, se pega, lo mismo el bombeo electrosumergible. La desventaja de esto pues es que la producción pues no es tan alta como un sistema de bombeo electrosumergible que puede ser 3000, 5000 barriles de fluido. Aquí estos sistemas, a igual que el sistema mecánico, pues es del orden de 1000 barriles de aceite por día, de fluido por día. Estos sistemas pues también hoy en día ya utilizan variadores de velocidad, como les comentaba, para pues variar la producción de acuerdo con el índice de productividad del pozo. Hay pozos que ya, digamos, se han depletado demasiado y es necesario parar el sistema de bombeo para esperar a que el yacimiento recupere fluido y pues eso hoy en día con los variadores de velocidad se logra fácilmente. O le bajo la velocidad o simplemente trabajo por intervalos de tiempo y le doy chance al yacimiento para que se recupere.
El levantamiento hidráulico, como les comentaba, pues es un sistema con un fluido que le meto presión al fluido, le inyecto al pozo por este que está en el centro, pues es la tubería de producción, y por fuera esta otra tubería es el casing o el revestimiento del pozo. Entonces yo tengo un sistema de inyección del fluido y con esa presión arrastro el crudo que está en el yacimiento y lo llevo a la superficie. En, en esta industria cobran todas las demoras. Entonces los señores de producción, los señores de perforación, perforan un pozo, y antes de retirar toda esa infraestructura que les mostraba, el pozo tiene que empezar a producir. Si el pozo no empieza a producir, toda esa producción, hasta que empieza a producir, se la cargan a una dependencia, que usualmente es la dependencia de mantenimiento, es la encargada del manejo del sistema eléctrico. Entonces, yo no puedo hacer la subestación eléctrica porque tengo toda esa infraestructura ahí, no puedo hacer la alimentación eléctrica, el alimentador. Entonces, eh, se crearon unos sistemas portátiles para poner a producir el pozo tan pronto y antes de que se vaya incluso la torre de perforación. Yo puedo llegar y rápidamente con un sistema provisional, ah, compuesto por una caseta portátil donde tengo todos los equipos que les mostré, más una planta eléctrica portátil, puedo llegar y poner a producir el pozo. Entonces, perfora el pozo, perforación es el que baja la bomba y me da el cable en la superficie, en la cabeza del pozo, y el señor de mantenimiento llega muy rápidamente, sin pérdida de tiempo, y conecta y pone a producir el pozo. La otra torre que le mostraba hace mantenimiento de pozos. Entonces un pozo se puede dañar, un pozo se arena, la bomba se obstruye, se pega, eh, y otros trabajos que se hacen en el pozo. Entonces la hacen con una torrecita de workover, que se llama trabajo de workover, que se hace muy rápidamente. Estos equipos de workover usualmente se tienen en los campos de producción y tienen un trabajo continuo porque pues siempre salen actividades de mantenimiento. La torre de perforación solamente se tiene para perforar el pozo o los pozos que están en el programa, y la torre se despacha porque el costo de tener una torre de esas es bastante dispendioso, es bastante oneroso. Ya les muestro qué otras actividades hacen este mantenimiento de pozos. Eh, Otra actividad que hace ese es el cañoneo de pozos. Cañoneo es que se mete una herramienta que hace disparos laterales en el pozo. ¿Para qué? Para perforar en el yacimiento y lograr tener más zonas, producir más, o sea, llegar más lejos en el yacimiento y que el pozo aporte más crudo. Yo hago cañoneo con esa herramienta. Con esa herramienta, con esa torrecita, también hago aislamiento de zonas. Entonces, estaba produciendo en esta zona y resulta que esa zona ya se vino, fue en agua, y lo que estoy es produciendo en agua. Entonces, con esa herramienta entro un sello, instalo un sello y aíslo un sello inferior y superior a la zona de agua, de producción de agua. La aíslo y ya no produzco agua, y entro y cañoneo en otra sección del yacimiento. Aquí teníamos una sección y aquí hay otra sección. Esas actividades ya se hacen ya con el equipo de mantenimiento. El tratamiento, pues una vez que sube el crudo a la superficie, pasa a una estación de tratamiento o una estación de producción. Entonces, cada pozo tiene una tubería que llega aquí a algo que se llama el manifold. El manifold es como un barraje de tuberías con válvulas. Entonces yo ahí selecciono dónde llego con cada uno de los pozos. Tengo la llegada de los pozos con sus válvulas de control. Después de eso, paso a unos separadores. Esos separadores pueden ser horizontales o verticales.
o un separador térmico electrostático para separar. Normalmente el fluido de los pozos viene agua, viene petróleo y viene gas. Entonces en esos separadores, si yo digo que un separador es trifásico, entonces me separa gas, el agua y el aceite. O bifásico, entonces separa el agua y el aceite. Eh, Después de separar eso, también hay unos calentadores que son estos verticales. Ahorita muestro un esquema para ayudar a que se separe el agua del crudo. Después pasa a tanques de almacenamiento o tanques de lavado. Ahorita les muestro, un tanque de lavado es un tanque con un barrel para quitarle, para ayudar a que se termine de separar el agua y para quitarle la sal o otros metales, otros elementos que trae, otros sedimentos que trae el petróleo. Eh, y una vez que el crudo está en condiciones, entonces ya eh, lo tengo en un tanque especial de despacho y tengo una bomba para despacharlo. Todas las demás facilidades pues son de soporte, que el suministro de energía eléctrica, la subestación, la planta eléctrica, el sistema de contraincendio, el sistema de aire de instrumentación, las oficinas, la portería. Ya ahora vemos algunas de esas facilidades. Esta es una estación, digamos una foto de una estación real. En esas estaciones, pues lo más importante es cumplir con las distancias de aislamiento para garantizar el tema de clasificación de áreas. ¿Sí? Entonces aquí vemos el suministro de energía eléctrica, por aquí vemos la caseta del operador, la portería, bueno, y los diferentes tanques del gun barrel, el tanque de recibo. La producción pues toca irla monitoreando día a día. En los campos pues les toca día a día reportarle al Ministerio de Minas cuál es la producción del campo, tanto de crudo como de gas. Aquí una foto para mostrar que hay estaciones que no cumplen todos los requerimientos, que son todas amontonadas y que se han tenido malas experiencias. En alguna eventualidad se prendió un tanque y por no tener garantizadas las distancias de aislamiento se quemó toda la estación. Aquí quería mostrarle algo que es fundamental en el tratamiento, es la inyección de productos químicos. Entonces aquí tenemos un esquí con todos los productos químicos que se inyectan para favorecer el tratamiento, para evitar la oxidación de la tubería. Ahora les comento. Este es el manifold de residuo de la tubería, de la que viene de los pozos. Aquí hay un separador, los tanques. Por aquí están las facilidades eléctricas, el cuarto del operador. Aquí una foto para mostrar más en detalle qué es un manifold. Manifold, pues, es la llegada, las tuberías de llegada a todos los pozos, de cada pozo. En estas, como haciendo el equivalente eléctrico, barrajes, pues yo direcciono, los pozos hay que estarlos monitoreando su producción. Cuando tengo un campo de muchos pozos, pues me toca estar a diario revisando la producción de cada pozo, porque es usual que algún pozo por alguna falla de operativa, el pozo se baje su producción. Y entre tantos pozos, pues no me queda difícil saber a qué pozo tengo que hacerle mantenimiento. Entonces, yo tengo tanques y con estas válvulas controlo para probar los pozos periódicamente. Estos son los separadores que les comentaba. Hay separadores horizontales como estos, separador vertical. Y este es un esquema de un separador. Entonces, está el cuerpo del separador, aquí está la entrada del fluido, eh, hago la separación, entonces aquí se me rebosa, tengo estos compartimentos internamente. Aquí por diferencia de densidades, en la parte superior se deposita el crudo y en la parte inferior se deposita el agua, pues garantizando un tiempo de residencia para que se haga esta separación. Entonces el agua las traigo por acá,
el crudo sale aquí por rebose y en esta sección, pues garantizo, hago, digamos, agito el crudo de alguna manera para que se libere el gas y entonces este es un separador trifásico, me separa, recibe el fluido y me separa el agua y el gas. Para facilitar que se separe el agua del crudo, se usan los calentadores. Estos son calentadores. ¿Qué es el calentador? Es un recipiente en el cual hay un tubo de fuego. En ese tubo yo inyecto gas y hay fuego. Y por convección, por la parte externa, esto grisecito, pues es donde está el tanque. Entonces entra el fluido, lo caliento y eso me favorece con la temperatura me favorece que se separe el agua del aceite, que lo hago en otro tanque. Aquí se ve un detalle de los tubos de fuego, separadores verticales, aquí está el tubo, la chimenea del tubo de fuego. Este es el tanque de lavado o tanque gun barrel que les comentaba. Este es el tanque. Ese tanque tiene en la parte inferior un colchón de agua. Entonces el crudo, el fluido de crudo agua entra por encima. Aquí hay unas boquillas en forma de sombrilla que me garantizan que la salida del fluido pues se distribuye y esas goticas o esas pequeñas cantidades de crudo pasan por el agua y en ese momento pues ayudan a desprender agua que contengan y ayudan a que los sedimentos caigan en el fondo y arriba pues ya tendré un crudo más limpio que lo saco y lo llevo ya a la siguiente etapa. Y por abajo pues saco el agua. De todas formas esta agua sale con algunas trazas de crudo, entonces más adelante me toca hacer otros procedimientos para eliminarle el crudo al agua. El tratador térmico electrostático, o sea, lo térmico es igual a los anteriores que mostraba, pero hay una parte que es la parte electrostática, entonces tiene un transformador elevador, un transformador que energiza o pone en tensión unas rejillas eléctricas y al pasar el fluido por ahí ayudan a ionizar el agua para que se precipite y facilite la separación. Bueno, en lo que veíamos antes en la estación, pues lo principal de de la estación, pues son los tanques de almacenamiento de crudo. ¿Qué tipos de tanque hay? Que el tanque de recibo, que el tanque de prueba, tanque de almacenamiento, tanque de despacho, tanque de agua industrial, tanque de agua contra incendio, el tanque de un barril. Los tanques pueden ser de techo fijo. Lo más delicado de los tanques son la parte inferior, el piso y la parte inferior. ¿Por qué? Porque ahí es donde se acumula el agua, entonces hay problemas de corrosión. Y lo otro delicado es el techo. En el techo también sufre corrosión. Entonces, por eso hay algún tratamiento especial con el techo de los tanques, como es este techo geodésico. Cuando yo uso el techo fijo, es muy susceptible que ocurra corrosión y que me toque estar cambiando el techo del tanque. Entonces, también se usa el techo flotante, es un techo que se mueve con el fluido, o sea, no hay chance de que quede aire dentro del fluido y el techo, sino que el techo se mueve con el nivel del fluido y para garantizar esos problemas de corrosión. También hay tanques, sí, esféricos. Bueno, los anteriores son tanques atmosféricos, trabajan o a una presión muy pequeña. En estos tanques sí trabajan a presión alta y se almacenan ya productos como propano, butano, productos más bien gaseosos y se trabajan a presión alta. Esto es una bota de gas. Los tanques como estos tienen este elemento que es otro tanque más pequeño, que es para favorecer la separación del gas. O sea, el fluido entra por acá,
y hay unas rejillas, hay unos elementos que me favorecen, que crean alguna turbulencia para que se desprenda gas que sale por encima y el crudo pasa al tanque. Eso lo llaman la bota de gas. En las estaciones de producción, pues digamos, de un tanque, pues si se puede aprovechar la gravedad, que haya diferencia de nivel en la estación, pues se aprovecha. Si no, es necesario, digamos, ya tengo el crudo listo acá y lo va a llevar al tanque ya de despacho, entonces se utilizan las bombas de trasiego. Entonces es usual tener unas bombas para hacer el trasvase, pasar un crudo de un tanque a otro. Entonces tengo una caseta de bombas de trasvase, de trasiego. Cuando voy a despachar el crudo, que ya tengo tratado limpio, pues un crudo limpio es que la cantidad de agua sea máximo 0.5. Para el caso de esta industria, de esta empresa, es 0.5% de contenido de agua y de contenido de residuos. Y que aquí también tienen en cuenta el contenido de sal, que tenga máximo 20 libras de sal. Entonces, se tiene esta unidad, se llama unidad LAC, esta es la traducción, Lease Automatic Custody Transfer. Esta unidad LAC, yo hago el despacho del crudo que ya tengo listo para mandárselo a los señores que transportan, a la empresa que transporta. Entonces hago pasar ese crudo por esta unidad y esta unidad va chequeando la calidad del crudo. Si el crudo está bien, entonces permite que se despache. Si el crudo no cumple estos requerimientos, me lo devuelve al proceso. Entonces se devuelve a sacarle más el agua, a quitarle más los contenidos de sedimentos. Esto lo hace la unidad LAC de manera automática. Lo que les comentaba, los químicos, es importante los químicos en esta industria. ¿Para qué se usan los químicos? Para facilitar que se separe el crudo del agua, sea rompedor de emulsión. Normalmente se usan en la salida de los pozos, se hace la inyección de este químico para favorecer eso, esa separación. El inhibidor de corrosión, pues siempre como los crudos tienen agua, esa agua y con sal, usualmente llevan sal, pues me hace corrosión. Entonces utilizo un químico que inhibe la corrosión. Y si ese fluido lleva oxígeno, pues me favorece la corrosión, entonces secuestrante de oxígeno para eliminar el oxígeno. Y para favorecer el transporte del fluido, del crudo, pues uso reductores de viscosidad para que disminuir las pérdidas de fricción en las tuberías y poder transportar más crudo. Estos productos químicos usualmente se inyectan con unas bombas de inyección. Son unas bombas muy pequeñitas. La dosificación es partes por barril de crudo que se necesite tratar. Y está de esa estación de producción, yo le despacho al transportador. Entonces tengo unas casetas de bomba para transferirle el crudo a esa estación. Esas bombas, pues dependiendo del crudo, pueden ser bombas de desplazamiento positivo, bombas centrífugas, y puede ser con motores eléctricos o motores de combustión interna, todo dependiendo de las facilidades que se tengan en el sitio. Usualmente los campos petroleros pues están en sitios remotos, no hay accesibilidad, entonces es, es necesario ver con qué cuento para así mismo tener como suministro de potencia. En esas estaciones, pues, lo que más se produce en los pozos es agua. El corte de agua de los pozos de producción es siempre alto. O sea, de 100 barriles de petróleo que se produzcan, de 100 barriles de fluido que se produzcan,
el 98%, 98 barriles son de agua y 2 de petróleo. O sea, la producción de agua es significativa. Y los proyectos que se hacen muchas veces no son para manejo de crudo, sino para manejo de agua. Entonces hay piscinas para estabilización, para separación de las natas, para oxigenación del agua, porque hay unos requerimientos mínimos, ya sea para vertimiento o para inyección. Hay que hacer enfriamiento del agua, aspersión para enfriar el agua, torres de enfriamiento. Hay unidades para pues terminar de separar el crudo, los sólidos que tienen el agua, antes de que se vierta. Es bastante delicado el tratamiento del agua que voy a reinyectar porque puedo obstruir, puedo dañar un yacimiento. Si llevan muchas partículas sólidas, al inyectar el agua al pozo, se puede dañar el yacimiento. Sistemas de bombeo de agua, bombas de agua. Separador API o skimmer es un separador que tiene este es un corte seccional, entonces llega el crudo con las natas de aceite, el crudo siempre va quedando en la superficie, el agua va pasando aquí, al final tengo un colector de la nata, voy recogiendo las natas y las voy llevando a proceso y el agua va pasando y agua con la mínima cantidad de partes por millón de crudo va saliendo, ya sea para llevarla al sistema de inyección o ya sea para hacer el vertimiento, de acuerdo con pues, los requerimientos ambientales y lo que se haya tramitado y aprobado para el campo correspondiente. Otras facilidades que hay en las estaciones de producción pues son los sistemas para la instrumentación y control del proceso. Yo puedo tener instrumentación neumática, pues tengo mis compresores y tengo mis tanques pulmones de almacenamiento del aire para el manejo de la instrumentación. Si en la estación se me produce gas, pues tengo que darle algún uso del gas y para darle algún uso, pues tengo que comprimirlo, si es que tengo que mandarlo a algún sitio, si tengo que usarlo en alguna central de generación, pues no lo puedo mandar en- en- a presión atmosférica, me toca darle alguna presión para transportarlo al sitio de consumo. Transporte. Entonces veíamos que ya en las estaciones yo le bombeo al transportador. Esta es una estación que recibe el crudo de varios campos para, para empezar el transporte. Entonces, en esas estaciones de transporte, pues lo que tienen es el crudo, tanques de almacenamiento de crudo, tanques muy grandes y su sistema de bombeo. Y facilidades adicionales, aquí todavía tiene un separador API porque aún el crudo con ese 0.5%, pues se trata de drenar más el agua, entonces el agua sale con partículas de crudo, entonces puedo tener un separador API adicional, facilidades de agua contra incendio, las facilidades eléctricas y las facilidades administrativas. Esto es una estación de bombeo. Aquí en la foto veo que le están haciendo mantenimiento o le están haciendo, es perforación, con toda la infraestructura que están perforando aquí un pozo. Por aquí veo como unas piscinas y de pronto algunos pozos. Entonces, esto es una estación ya de un sistema de transporte. En las estaciones de transporte, pues los tanques ya almacenan la producción de varios días de varios campos, entonces ya son tanques significativamente de gran volumen. Aquí en la foto un tanque de 150.000 barriles y pues para ver la magnitud con respecto al personal. Después en la estación de bombeo, después de las bombas, después de los tanques, hay sistemas de filtrado.
Debo garantizar que no ir a dañar las bombas de transporte, entonces filtro y luego voy a las bombas de despacho. Las bombas de despacho de crudo pues ya son bombas de gran tamaño, 2000 caballos, 3000 caballos, 5000 caballos, y dependiendo de las facilidades que haya, puedo tener sistemas eléctricos, aquí tengo un motor eléctrico de media tensión, o lo más usual, motores de combustión interna para mover las bombas de despacho de crudo. Las estaciones eh, pueden ser, las estaciones de transporte, pueden ser estaciones con tanques de almacenamiento, o sea, yo de una estación bombeo y llego allá a tanques, y así sucesivamente hasta llegar al sitio final de destino del crudo, o puede ser estaciones de rebombeo, que no, las de rebombeo no tienen tanques en el camino, simplemente llega el crudo a un sitio y ahí simplemente las toma otras bombas y las siguen impulsando para ir a la siguiente estación. Todo eso pues depende de las condiciones del terreno, de por donde van los oleoductos. Y los oleoductos pues son los tubos para hacer el transporte de crudo. Aquí pues son tubos en proceso de montaje. Y los oleoductos usualmente tienen unas válvulas de control que minimizan los daños ambientales en caso de rotura de una tubería, y entonces yo tengo que ponerle una válvula antes y después de un cruce fluvial, por si de pronto hay alguna rotura del tubo que no irá a contaminar el agua, y esas válvulas pues toca instalarlas en unos búnkeres, o sea, unas casetas a prueba de vandalismo, porque estos tubos pues pasan por terrenos inhóspitos, no asistidos, unas válvulas de control que tienen algún suministro de energía eléctrica, eh, y son a prueba de vandalismo en esas válvulas de control. Entonces, en caso de daño de una tubería, las válvulas actúan automáticamente para cerrar el flujo e impedir o minimizar las pérdidas de fluido o la contaminación de fluido en el ambiente. Esos tubos toca hacerles mantenimiento. Entonces, en cada estación se tienen unas trampas de recibo y de despacho. Y en esas trampas, periódicamente los tubos pues van acumulando una sedimentación en la parte del tubo, y eso pues limita la transferencia de fluido, baja la capacidad de fluido. Entonces yo tengo que introducir o saco de servicio el tubo y en estas trampas introduzco estos elementos, que es un elemento flexible, un poliuretano, que con un sistema de presión lo hago que circule por toda la tubería y arrastre todas las costras, todos los sedimentos que están pegados en la tubería. El otro sistema de transporte pues son los carrotanques. O sea, cuando no estaba la facilidad de un oleoducto, entonces me toca hacer el transporte por carrotanques. Y entonces tener cargadero de carrotanques y descargadero de carrotanques. Pues aquí tenemos unas imágenes de un descargadero de carrotanques que estoy descargando con sus sistemas de bombeo para descarga. Y llegamos a la parte de la ingeniería eléctrica. ¿Cuál es el papel de nosotros, ingenieros electricistas, en esta industria? En la parte de producción de hidrocarburos, eh, el líder, los ingenieros líderes de esa sección, de esa parte de la industria, son los ingenieros de petróleos. Ellos son los que el ingeniero de petróleos con especialidad en yacimientos son los que pues miran dónde puede haber un yacimiento. Luego vienen los perforadores que definen qué sistema de perforación, cómo van a perforar. Luego los ingenieros de producción, qué sistema de levantamiento voy a proyectar. Entonces ellos son los que lideran, y todas las demás disciplinas de la ingeniería simplemente les aportamos a ellos.
sus necesidades, definen sus necesidades y todas las demás especialidades de la ingeniería hacen los aportes correspondientes. En la parte de transporte, pues no está muy definido cuál es la ingeniería líder que lidera. Pues a veces son los mecánicos, a veces son los civiles. No, yo no he visto ya un liderato bien definido. Depende muy bien de cómo qué personal está allá y que conoce la operación y que conoce el sistema. Entonces no está muy definido qué especialidad. De todas formas, las demás ingenierías pues aportan para el transporte, tanto para la construcción de la infraestructura, para el mantenimiento de la infraestructura, para los proyectos de la infraestructura de transporte. Y en la parte de refinación, pues los líderes son los ingenieros de procesos. Y todas las demás especialidades de la ingeniería simplemente los apoyamos y le damos todo el soporte que necesitan. La ingeniería eléctrica en cada una de estas actividades, de estas partes de la industria, ¿qué podemos hacer? ¿O qué actividades normalmente tenemos? Entonces podemos dedicarnos a administrar un contrato. Podemos hacer la interventoría de un contrato. Podemos planear la contratación. Podemos hacer los diseños, ejecución de los proyectos, construcción de los proyectos, operación y mantenimiento de los proyectos. Esas son así como unas tareas muy generales que yo he visto que el ingeniero electricista puede hacer en la industria. ¿Mm? En cualquiera de esas etapas, la ingeniería eléctrica debe desarrollar las siguientes actividades. Es la responsabilidad de la ingeniería eléctrica, pues definir el suministro de la energía requerida en el campo, sea energía eléctrica o sea cualquier otro tipo de energía. Tiene que hacer todas las proyecciones de la demanda de potencia de energía que va a tener un campo. Y en la parte de producción eso es muy delicado porque, eh, digamos, los yacimientos, la especulación que se hace de los yacimientos a veces no resulta. Entonces me voy con una curva de proyección de demanda muy alta y resulta que se perforó el pozo y no se cumplió la expectativa del volumen, resultó un volumen más bajo, resultó un pozo seco porque había una falla que no estaba prevista y el crudo migró, entonces no hubo la producción necesaria y me quedé con toda la subestación, la línea eléctrica, las plantas eléctricas compradas, montadas y no tenía la producción que se había proyectado. Entonces es muy delicado, nos toca a la parte eléctrica estar muy de la mano con los ingenieros de petróleos, con los ingenieros de yacimientos, estar mirando qué resultados tienen de sus perforaciones para, para ir ajustando. Conocí la experiencia, un campo que se perforó el primer pozo y la expectativa, uy, tenemos que hacer una estación para manejar 50,000 barriles. Se perforó el segundo pozo y, uy, no, 50,000 barriles es muy grande, hagámosla de 20,000. Y así en la medida que se fue perforando y se fue, digamos, dimensionando el yacimiento, al final se hizo una estación de 5,000 barriles. Entonces, eh, digamos, hay que estar hacer un seguimiento muy detallado de eso para no ir a crear falsas expectativas o hacer unas inversiones que no se necesiten. Entonces, nos toca estar muy pendientes de estas curvas de proyección de la demanda, estarlas ajustando permanentemente y continuamente. Y además de proyectar la demanda, entonces ver de dónde voy a sacar la energía para suplir las necesidades.
porque también si el pozo sí trajo la producción esperada o mucho más y me quedé cortico con la proyección de la facilidad eléctrica, también es un conflicto. Y en esta industria eso no se perdona, eso, eh, los errores y las producciones dejadas de recibir se las... eh, se las cargan a esa dependencia que tenía, esa responsabilidad, y que no tuvo la facilidad en su oportunidad y de las características y dimensiones que se necesitaban. Lo mismo, yo tengo que estar planeando entonces todo el sistema de generación, el sistema de distribución para satisfacer las necesidades que voy a tener en todo el campo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Mirar qué disponibilidad de fuentes de suministro hay en cada sitio. Si voy a conectarme al sistema interconectado nacional, si sistema de transmisión regional, si los campos tienen algún combustible que pueda usar para tener una generación propia. Tengo que hacer estudios de conexión. Si determiné que voy a conectarme al SIN o al STR, tengo que mirar los estudios de conexión, a hacer los estudios de flujo de carga, cortocircuito, estabilidad económicos que me permitan determinar, bueno, cuál es el sistema, cuál es la tensión más adecuada, qué líneas debo hacer, en qué periodo de tiempo debo hacerlas. El análisis económico es fundamental. El sistema eléctrico no va solo, el sistema eléctrico va apalancado por los barriles de producción. Si yo no puedo hacer un sistema eléctrico por sí solo y si los barriles no me dan para pagar esa infraestructura. Entonces, todo debe ir de la mano esa evaluación económica asociada a la producción que va a tener el campo. Debo hacer ingenierías preconceptuales, conceptuales, básicas, de detalle, estudios ambientales, evaluaciones sociales. Las evaluaciones sociales, pues, han tomado en los últimos años, las últimas décadas, mucha relevancia. Y las comunidades ya pues, son bastante exigentes y eso se ha vuelto complicado. La evaluación de las servidumbres que yo pueda necesitar. Si bien yo no las negocio, porque eso va a los encargados gestión, de la gestión inmobiliaria, pero siempre toca darle apoyo a esas dependencias, porque yo voy a negociar y entonces lo primero que dice el propietario es: "Oye, ¿cuántas torres me van a poner?". Y me lo van a poner aéreo, subterráneo, y yo puedo construir debajo, yo puedo hacer un cultivo debajo, ¿no? Entonces, a veces los gestores no manejan esa información y toca apoyar esa actividad. Aquí, pues, lo que les comentaba, mi sistema, aquí tengo un sistema de autogeneración y una interconexión con el sistema regional. Y pues como les comentaba, la confiabilidad, la continuidad en el suministro en la parte de producción es bastante delicada. Entonces, normalmente en estos sistemas siempre se proyecta para yo estar interconectado con el sistema nacional o el sistema regional, para que en caso de falla de alguna de mis unidades de generación, yo tome inmediatamente la energía sin pasar por cero, la energía del sistema al cual estoy conectado. Para eso pues nos toca hacer procesos, convenios con esas empresas para que nos permitan, eh, digamos, esa operación, que en un momento dado no estoy tomando energía, pero al siguiente segundo estoy tomando toda la demanda. Entonces, debo negociar y debo pactar con ellos esas facilidades. De aquí, ¿qué nos toca hacer? También ingenierías preconceptuales, conceptuales básicas, de detalle, hacer procesos de compra de equipos, procesos de contratación para la construcción y el montaje, procesos de contratación de las interventorías, construcción, apoyar la construcción de la infraestructura eléctrica, las subestaciones, los centros de generación, apoyar la puesta en marcha de las facilidades y una vez construido, pues apoyar la operación y el mantenimiento.
sistemas de autogeneración. Entonces, yo tengo que evaluar qué facilidades de suministro de energía tengo en algún sitio. Como les decía, pues la mayoría de campos está en sitios remotos donde no hay infraestructura del sistema interconectado o el sistema regional, entonces me toca proyectar sistemas de autogeneración. Entonces, debo prever también de dónde voy a sacar el combustible, si está el combustible, si no está el combustible. Aquí en este campo por lo menos l- los pozos no producen gas, no hay infraestructura eléctrica regional ni sistema interconectado. Entonces fue quemar crudo, entonces hacer unas planticas de tratamiento de crudo para el sistema de generación. Estos sistemas son a base de gas. ¿Qué nos toca hacer ahí a los ingenieros electricistas? Pues mirar la disponibilidad de combustibles, el gas, el diésel, el crudo, hacer las evaluaciones económicas, hacer las ingenierías necesarias, hacer los estudios ambientales, hacer los procesos de compra de los equipos, bueno, digamos interdisciplinariamente, ¿no? Si va a comprar un generador, pues tiene aporte de otras disciplinas, tiene el aporte de mecánica para el motor de combustión, pero en la parte eléctrica, pues tenemos que hacer nuestros aportes para que, digamos, los equipos queden adecuados para las, si necesito interconectar, en paralelar operación, si necesito interconectar con el sistema nacional, todas esas facilidades deben quedar en la ingeniería y yo participar en esos procesos de especificación y esos procesos de compra. Debo participar en la construcción y el montaje, en los procesos de contratación, si la infraestructura se me va a demorar mucho, me toca ver entonces inicialmente cómo arranco, si alquilo equipos, pues nos toca hacer todos esos procesos de contratación y participar, apoyar. Yo nunca puedo dejar a los contratistas solos, me toca estar, porque finalmente el contratista hace la infraestructura y se va. Y si quedó algún inconveniente, es el de la operación y mantenimiento el que va a sufrir ya en la operación, en el manejo, sí, durante la operación ya del sistema. Entonces, nosotros debemos estar muy pendientes de cómo queda la infraestructura, participar en las pruebas y participar en la operación y mantenimiento. Nos toca pues mirar el sistema de transmisión y distribución, planearlo como veía antes, definirlo y pues hacer aquí tenemos un sistema de 115 kilovoltios para alimentar un campo, sistemas de distribución normalmente, como les decía, son a 34.5 o a 13.2 o a 6.900. Y para eso pues me toca desarrollar las ingenierías necesarias, ya sea que las hagamos internamente o que las contratemos con alguna firma especializada en esos diseños. Sin embargo, pues me toca estar pendiente de la interventoría del diseño, luego contratar el montaje, hacer la interventoría del montaje, participar en la puesta en marcha y luego la operación y mantenimiento. Me toca igual para las subestaciones eléctricas, tanto de alta tensión, de media tensión, de baja tensión, todo similar a lo de las líneas. Me toca participar en todas las etapas, desde la ingeniería preconceptual hasta la puesta en operación y el mantenimiento de las subestaciones eléctricas. Durante el proceso de compra, le toca al ingeniero electricista participar en las pruebas en fábrica, las pruebas en campo. Una vez que me llevan los equipos, recibirlos, mirar que si llegaron, que si eran los equipos que yo pedí, hacer la conservación de esos equipos mientras se instalan. Bueno, ¿qué me toca también en la parte constructiva? Pues todo el sistema de distribución, participar en el diseño, mirar. Yo siempre he pensado que
pues cuando se contrata a un consultor de diseño, pues en algunos casos no tienen la misma sensibilidad y los diseños de pronto no se ajustan a las expectativas que hay en el campo, a las expectativas económicas. Entonces me toca estar muy pendiente de qué sistema de distribución voy a hacer. Hoy en día ya casi no hacemos bancos de ductos porque resultan más onerosos. No hacemos bancos de ductos, ya casi todo el sistema de distribución es en bandejas portacable. Mirar el sistema de cajas de alado, de acuerdo con la clasificación de áreas y de acuerdo con las recomendaciones de mantenimiento. En áreas de proceso, por ejemplo, yo no puedo tener cajas de subterráneas, toca poner cajas de alado áreas. Bueno, me toca estar en la ingeniería, participar con las demás disciplinas en la disposición de equipos. Entonces, mirar cuál es la disposición de equipos y pues me toca estar muy pendiente de que de pronto se me cumplan los requerimientos desde el punto de vista eléctrico, separación de equipos, áreas clasificadas y participar con las demás disciplinas pues optimizar la ubicación. De pronto el sistema eléctrico pues que quede en un extremo no es el ideal, pero si lo coloco en el centro de la facilidad, de pronto entonces no cumplo las distancias de aislamiento, tengo que mirar si en caso de un eventual incendio no se me van a afectar las facilidades. Entonces toca con las demás disciplinas participar y mirar la mejor ubicación de los equipos eléctricos, elaborar mis diagramas unifilares necesarios para los procesos de compra, de operación, mantenimiento, eh, realizar mis diseños de clasificación de áreas que me ayuden a dimensionar, que me ayuden a ubicar los equipos, realizar pues todo mi sistema de distribución, como les comentaba, optimizado, hacer mi diseño de sistema de puesta a tierra, que cumpla los requerimientos de seguridad de equipos, de personas, de protecciones, hacer mis diseños de apantallamiento de las instalaciones, hacer los diseños de mis sistemas de alumbrado, de casetas, de tanques, de subestaciones, participar en los diseños del sistema de contraincendio. Entonces, en las estaciones pues hay sistemas con motores de combustión, motores eléctricos y hay sistemas de espuma. Pues me toca ver las facilidades eléctricas necesarias para esas facilidades, para esas instalaciones. En las subestaciones, pues mirar cómo es el sistema si vamos a colocar un sistema de, de monitoreo y de extinción de incendio en una subestación. Entonces mirar cómo, si bien yo no tengo que diseñarlo, pero sí me toca participar para que eso quede de acuerdo a las necesidades de mis equipos. Cuando tengo sistemas de control, pues me toca, si bien también yo no lo diseño, lo diseña en la parte de instrumentación, pero yo tengo que participar dando mis necesidades. Oye, yo tengo que ver que la subestación eléctrica, tener indicación de todos mis equipos eléctricos, si están cerrados, si están abiertos, tener indicación de cuáles son los consumos de mis diferentes equipos eléctricos, o sea, hacer el listado de señales para que los personal de instrumentación y control puedan dimensionar los equipos necesarios para tener esta información. Participar en el diseño de los centros de control. Aquí hacer el monitoreo de las plantas, pues de un sistema de bombeo, o si fuera una planta eléctrica, la supervisión y control del motor de combustión, del generador. Y lo más importante, de, no solo de la parte eléctrica, sino de todas las ingenierías, son las cantidades de obra. Yo puedo tener la ingeniería perfectamente desarrollada, perfecto,
pero si el cuadro de cantidades de obra que le entrego a los contratistas de construcción no me incluyen todo lo que necesito, eso es bastante conflictivo. Entonces, esta parte, cantidades de obra para contratar la construcción y el montaje, es delicado y es de mucho detalle, porque ustedes saben que los contratistas, después de que firman el contrato, ya no son amigos. Ya después, lo que no está incluido ahí y que se necesite realizar, eso ya no es a los precios que ofertaron, eso ya tiene más esfuerzo, tiene más materiales, los materiales subieron y ya los costos son otros. Entonces, yo siempre he pensado que más que la ingeniería es el cuadro de cantidades de obra que le entrego a los contratistas para no tener inconvenientes. Y más en estas épocas que, bueno, antes, hace unas décadas atrás, me permitían hacer contratos adicionales que hiciera el contrato por precios unitarios. Yo podía contratar hasta el 50% del contrato adicional con contratos adicionales o porque me resultaban mayores cantidades de obra, entonces estaba el precio unitario y se ejecutaban las mayores cantidades de obra y no había problema. Hoy en día ya no, eso es mala planeación. De una vez está objetado y está cuestionado que un contrato que valía 100 y le valió 120, entonces ya es un conflicto. Entonces tiene que ser muy bien planeado y muy bien ejecutado la parte de cantidades de obra. Eso era lo que tenía para presentarles así muy rápidamente. Entonces nos quedaron bastantes minuticos para escuchar los aportes, los comentarios. Si hay inquietudes, si hay preguntas, con mucho gusto. Si las podemos resolver de una vez y si no, pues las quedamos debiendo para otra ocasión. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Primero, muchas gracias por la presentación, muy buena. Y la pregunta es, en su experiencia, ¿qué tanta interacción ha visto efectiva entre energías renovables para los diversos sistemas eléctricos con todo el mundo en torno al hidrocarburo? Sí, señor, gracias por el comentario de la buena presentación, gracias. Hoy en día se están incorporando, o sea, casi, en el caso de Ecopetrol por lo menos, ya hay muchos campos donde se están implementando, construyendo esas facilidades para complementar el, el suministro eléctrico, tanto en producción como en transporte y en refinación. Se están construyendo eh, parques solares para complementar el suministro de energía. Hay bastante auge, hay muchos proyectos ya construidos y en planeación. Sí, señor. Entendido, gracias. Por ejemplo, para esas casetas búnker que les mencionaba de los oleoductos, pues desde que empezaron estos sistemas solares se han implementado, pero pues son muy susceptibles al vandalismo, ¿sí? Porque son instalaciones remotas, en sitios inhóspitos que la gente de operación y mantenimiento pues no pasa por allá, ¿no? Entonces siempre están sujetas a vandalismo. Pero los parques solares así grandes que están cerca de una infraestructura, una estación de bombeo, una estación de producción, no tienen inconveniente y se están desarrollando de buena manera. Ingeniero Carrillo, una preguntita para el sistema de exploración, de producción que llaman Franklin. Eh, ¿También se requiere equipo adicional eléctrico?
Y se me olvidó cuál es la palabra, mm, Fracking. Fracking, ¿cómo es? Fracking, Fracking. sí. fracking. Fracturación. Sí, Fracking. ¿qué es el fracking? Dentro de lo que yo... frac- frac- fracking, fracturación, exacto. Sí, correcto, eso es como inyectar, es romper, se ha determinado que en muchas rocas del terreno hay crudo o gas dentro de las rocas. Entonces el fracking es romper esa roca para liberar ese hidrocarburo que está almacenado. Entonces obviamente se necesitará sistemas de presurización de los fluidos y presiones altas. Sí, señor. No lo mencioné aquí. Sí, señor. Sí, pero básicamente eso deberá tener equipos como la inyección hidráulica, como el levantamiento hidráulico, algo así, pero a presiones mucho más altas, ¿no? Ok, gracias. No, señor, con mucho gusto. Ingeniero Benjamín, buenas noches. ¿Me están escuchando? Aló. Como entrecortado, buenas noches, ingeniero, como entrecortado. Bien, bueno, voy a intentar ser corto con mi pregunta. Pues primero, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy clara y creo que ilustra de una forma mm, lo más simple posible la complejidad del sector de oil and gas. Mi pregunta es, con toda la ola de las energías renovables, el papel de la electricidad o de la ingeniería eléctrica en el sector, pues también tiende a cambiar, aunque está concentrada en la generación. ¿Cuál cree que sea la perspectiva en el mediano plazo para la ingeniería eléctrica, además de la generación de los dos sistemas de generación en el sector de petróleo y gas? Pues yo pienso que los sistemas de energía limpia llegaron para quedarse por buen tiempo y que definitivamente nos toca eh, capacitarnos y nos toca, eh, digamos, eh, convivir con ello, ¿no? Muchos digamos, no comparten, por ejemplo, eh, los sistemas de iluminación fotovoltaicos. Eh, arrancaron y con la expectativa de su uso, facilita mucho las instalaciones, no hay que hacer sistema de distribución, pero eso arrancó con bastantes problemas, sobre todo con las baterías, ¿no? Entiendo que eso ya se ha superado, ya hay baterías, lo dedicado a las baterías son las condiciones ambientales, la temperatura en las baterías, pues es, afecta notablemente su vida útil. Eso se ha mejorado, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo que nos toca, digamos, implementar en estos tiempos que estamos hablando de las energías limpias. Eh, si bien no son la solución ideal, pues se está, digamos, desarrollando mucho el tema del almacenamiento, el tema baterías. He visto que hay bastante auge con eso, porque, mm, digamos, con eso se subsanaría pues la dificultad que tenemos de que solamente en periodos de iluminación podemos disponer de una confiabilidad en el suministro de energía. Pero definitivamente es algo que nos ahorra en el barril cualquier centavo que se ahorre en los costos de producción, pues es algo que pues redunda en el beneficio económico de la producción. Entonces, yo la expectativa que veo es bastante creciente y eso es lo que se ha visto en muchas industrias,
que se están desarrollando los parques solares para complementar el suministro de energía. Sí, así es, muchas gracias. No sé si tiene algún aporte más sobre ese tema, ingeniero. Una pregunta, ingeniero Jaime. Buenas noches a todos y gracias por la presentación. Un dato general sobre los costos energéticos en la producción de crudo en nuestro país relacionados con el consumo energético. De cuánto es y cuál es el porcentaje de la instalación eléctrica para unas facilidades petroleras. Eh, no manejo muy al detalle la información, pero vi que cuando los yacimientos son de flujo natural, hablábamos que el costo de la energía eléctrica, porque pues no solamente es para levantar el crudo, sino hay las facilidades de tratamiento, las facilidades administrativas y bueno, y otras facilidades, sistemas contra incendio, el tratamiento de agua. eh, Cuando los pozos son de flujo natural, nos estaba dando casi del orden de 5 kilovatios de consumo por cada barril de crudo producido. Eh, pues ya cuando tenemos sistemas de levantamiento secundario, ya que necesitamos energía para los pozos, pues no tengo la cifra por barril, pero digamos en un pozo que produce unos 5.000 barriles, estamos hablando de unos 200 kilovatios de consumo, 200 kilovatios de potencia. Entonces, eso por 24 horas y el costo de la energía, eh, cuando yo hago las compras de energía en bolsa, eh, que hago mis contratos a largo plazo, pues estoy pagando del orden de 350 pesos por kilovatio hora, comprado en bolsa en contratos a largo plazo. Mientras que si yo genero eh, a base de diésel, que sería lo más costoso, pues estoy hoy en día pues, superando los 1.000 pesos por kilovatio hora ampliamente, ¿sí? Y la generación con gas, y el gas lo produzco en el campo mismo, pues está la expectativa de vender el gas versus de consumirlo, pues sería un precio intermedio, ¿no? Si tengo la facilidad de venderlo, pues ese sería el costo del gas. Pero no tengo esa cifra, pero eso que le comento, el consumo de energía para levantar, bueno, 3.000 barriles de fluido, pero esos 3.000 pues tienen agua, ¿no? Entonces, necesito esos 200 kilovatios para levantar eso y luego el tratamiento y luego el tratamiento del agua, no, quedo viendo esas cifras, pero son muy importantes manejarlas y tenerlas tenerlas a la mano. Gracias, ingeniero Jaime, pero Porque igual mire lo que son está buenos pasando, datos. mire lo que está pasando hoy en día, que tanto bajó el precio del barril que ya algunos pozos, el barril bajó a ¿qué? $60. eh, ya escuché en las noticias que ya con esa cifra hay algunos pozos que seguramente superan esa cifra, la producción, el costo de producir barril en esto, porque toca cerrarlos, porque sale más caro que lo que pueda vender ese barril, ¿no? Entonces, ahí
realmente en los campos pues hay pozos que el barril es mucho más económico que otros, ¿no? Entonces, yo no debería ver puntualmente, ¿cierto? Porque finalmente es un promedio. En un campo, pues, puedo tener diferentes costos de producción de barril de diferentes pozos, pero si el promedio me está pues, superando la cifra de poder vender ese crudo, pues, no debería cerrar, porque según los señores de yacimientos, cerrar un pozo, eso acarrea daños en el yacimiento. O sea, yo cierro el pozo, no produzco, y cuando lo vuelva a producir ya no me va a producir la misma cantidad de petróleo que producía antes. Entonces, es nocivo cerrar un pozo. Sí. Y Gracias. discúlpeme que no tenía así como, preparé con datos muy interesante la pregunta. Es lo que uno debe manejar así sea dedo gordo, pues no tenía muy preciso eso. Pero algo que sí podemos agregar, ingeniero, es que en presupuestos, cuando se han hecho evaluaciones económicas que en su momento hemos tenido que hacer en algún proyecto, mm, la mayoría de las veces, por no decir y lo podríamos generalizar, la electricidad es el suministro más económico de energía, eh, porque pues por las variables que justamente menciona del diésel y del gas, que a veces el compromiso es mejor vender gas que utilizarlo. Entonces, por eso los proyectos siempre en la medida que puedan apalancarse con electricidad, será mejor. Y esa tendencia pues seguramente se reforzará con las energías renovables que ahora pues tienen sus fuentes o fuentes, digamos que desde el punto de vista del costo, pues muy económicas, dado pues la energía solar o la eólica o algunas, pues el costo es muchísimo menor. Tal vez se vea solamente el CAPEX de esos nuevos proyectos, pero en general tienden a abaratar más esa ventaja de la electricidad versus los otros combustibles. Correcto, ingeniero, sí. En el costo del barril, costo de producción de un barril de crudo, el costo de la energía eléctrica es bastante bajo, digamos, es el menor costo posible. Y con lo que comenta el ingeniero, ya teniendo energías más económicas, pues se va a optimizar, pero digamos que de pronto no es mucho porque no es significativo el costo de la energía en el costo de producción del barril. Sí. Pero digamos la parte ambiental es la que, digamos, eh, ¿qué? Teniendo en cuenta, ¿no? Bajando las emisiones, la contaminación ambiental. Sí, señores. Bueno, señores, no sé si no hay una pregunta adicional. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Digamos, lo que pretendía con esto pues, es dejar como alguna semilla, alguna expectativa, muy en particular para las personas que no conocen la industria. Hay picos de trabajo en donde ha sido necesario incorporar profesionales que no manejan, que han estado en otras industrias. Entonces, cuando llegan a esta industria de hidrocarburos, eh, eh, digamos, siempre hay alguna diferencia. Si bien la parte eléctrica es general para cualquier industria, en oil and gas hay algunas particularidades. Entonces, es como abrir una expectativa de que pues, digamos, tratar de asimilar que hay otras cositas nuevas y si uno se adentra en cada uno de estos aspectos de la ingeniería eléctrica, pues tendrá sus particularidades propios de la industria. Y cuando ha habido la necesidad de incorporar esos recursos en estos proyectos, siempre hay una etapa así como de inducción, de
sí, digamos, de familiarizar al profesional con los manejos que se dan en temas muy especiales como, bueno, la clasificación de áreas, la confiabilidad en el suministro de energía, el costo, ¿sí? Entonces, espero con esta charla, pues, abrir tener esas expectativas de que qué me puedo yo encontrar en esa industria y qué puedo hacer en esa industria, ¿cierto? ¿A qué me dedicaría? ¿Qué haría? Entonces, no es muy diferente a las demás industrias, excepto las pequeñas particularidades. Sí, señores. Entonces, no siendo más, ya qué horas son. Eh, Muchas gracias por su asistencia. Ingeniero, Y hay una pregunta sí, del ingeniero Gilberto Gustavo García que levantó la mano. sí, Bueno, un gusto, ingeniero Benjamín, felicitarlo por esa exposición tan hermosa que hizo y a la vez recordarle cuando trabajamos por allá en Salgado Meléndez. ingeniero Gilberto, Eh, gusto en saludarlo, sí, señor. Sí, sí, recuerdo esos tiempos, sí, señor. esos tiempos, sí, señor. Y me parece que fue una exposición magistral y lo felicito. Espero que siga por esos rumbos que va muy bien. Muchas gracias. Sí, mi expectativa es, pues, adentrarme en estas charlas en aspectos, otros aspectos ya más, esto que vimos fue una generalidad en aspectos más técnicos. Y si me lo permite la asociación, con mucho gusto voy a proponer algunos otros temas. Sí, señor. Muchísimas Le gracias a agradezco, todos. le agradezco inmensamente eso. Sí, señor. Ok, ingeniero Gilberto. ¿Tú podrías colaborarnos en la cátedra de Ayun? Claro que sí, Ah, bueno, ingeniero. bueno. Claro que sí, a través de la ingeniera Marcela, ella tiene mis datos y yo lo contacto, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Ingenieros, muchísimas gracias. gracias por su asistencia, su colaboración y nos vemos en una próxima ocasión. Muy amables, gracias. Muchas gracias, ingeniero Benjamín. Muchas gracias a todos. Por favor, si nos pueden ayudar diligenciando la encuesta de calidad de la conferencia, también para enfocarnos a ver qué temas también podemos tocar. Entonces, muchas gracias y pues los esperamos en una nueva conferencia. Muchas gracias. Ok, hasta luego, gracias. ¿Cómo te fue?